En Conexión Abierta te invitamos a recorrer los rincones del alma de quienes con sus obras nos enseñan y conmueven. Compartimos una hora con ellos y junto a ellos las palabras. Palabras que llegan a la radio y a vos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. El gusto de saludarlos, de comenzar a transitar con ustedes en estos primeros tramos del sábado, en este nuestro querido programa, nuestro refugio de palabras, palabras que llegan. En Conexión Abierta, la radio online de la UAI, la Universidad Abierta Interamericana, con Fernando San Martín en la producción, con Daniela Ferrín en la puesta en el aire. Por nuestro programa pasaron actores, dramaturgos, escenógrafos, directores, personas que nos elevan a partir de su arte. Y ellos pueden, en gran medida, los artistas, hacer lo que hacen porque existe un Carlos Rothenberg, que hoy nos está acompañando. Un tipo comprometido con su vocación, un hombre comprometido con su tiempo, querido por todos, por los artistas, por sus colegas. Él es uno de los más destacados empresarios teatrales, alquiló teatros, construyó, remodeló, compró edificios teatrales. Desde su lugar aporta y mucho a la cultura popular de los argentinos. Un hombre, además, por quienes lo conocen, que cultiva la dignidad del señorío. Es uno de los más reconocidos y queridos productores del teatro argentino. Según cuenta Eduardo Aliberti, una vez Tito Cosa, extraordinario, de los más grandes dramaturgos de nuestro teatro, le dijo: Rothenberg es socialista. Viniendo de un empresario y con algunos prejuicios tal vez que uno va cosechando a través del tiempo, suena hasta raro, extraño. Carlos, es un gusto que nos estés acompañando esta noche en Palabras que Llegan. ¿Cómo estás? Bien, gracias por invitarme y cuando se hace una presentación tan a favor del entrevistado, yo ya quiero irme, porque me parece que nada de lo que pueda aportar va a superar, por lo menos a mi ego. Y bueno, y acá listo para dialogar sobre lo que quieras y fundamentalmente sobre esta actividad del hecho cultural del teatro que desarrollo hace 42 años. Por lo tanto, me muevo muy cómodo en esto que comenzó como una vocación y que pude perfilar a través del tiempo en una profesión que no ha dejado de darme satisfacciones cuando hago las dos columnas del debe y el haber, y no tengo dudas que fui un bien tratado por la gente de este ambiente del teatro desde los inicios. Hago esta acotación porque no provengo de una familia del espectáculo. Por lo tanto, las fantasías que un joven puede tener cuando no tiene directa relación con ese mundo desconocido se tornan bastante más complicadas. En ese sentido yo fui un bien recibido. Seguramente yo hice mis deberes, pero del otro lado tiene que haber una reciprocidad que yo sentí siempre. Cuando tenía 17 años y empecé, hoy tengo recién cumplido los 60 y siento lo mismo. Siento mucho cariño, respeto y soy un gran defensor de la actividad esta, ya no solamente por la pata de la cultura que representa, sino también porque cuando uno mira este tipo de actividades que tienen cierto brillo desde los medios más masivos, siempre tiende a creerse que son poco menos que escandalosos. Lo que más trasciende de las relaciones humanas de la gente que compone este tipo de trabajo está relacionada con la pelea, el escándalo, la famosa frase "el escándalo vende", y uno que lo transita a diario desde el lugar más cercano a una realidad, no tiene nada que ver con eso. Es más, yo me entero incluso de
algunos supuestos problemas que pasan en mi propia empresa a través de los medios, porque adentro del trabajo no lo sentimos. A propósito de esto, estamos con Carlos Rothenberg esta noche en Palabras que Llegan. Hay una historia que vos siempre contás, o que contaste una vez, y que yo siempre la utilizo como ejemplo y como referencia, que tiene que ver con estos tiempos de los medios de comunicación. Una vez estabas en la calle Corrientes y se te acerca una mamá con la nena, y la mamá te pregunta: Carlos, ¿cómo puede hacer mi hija para transformarse en famosa? Y algo que a vos te generó como cierta frustración, porque vos hubieras preferido que te pregunte dónde puede ir para estudiar canto, dónde puede ir para estudiar actuación, para ser mejor cada día. Y creo que le respondiste, cuando el semáforo corte y se ponga en verde, que se ponga en la mitad de Corrientes y mañana salen todos los diarios y se va a hacer famosa. Creo que incluso después te arrepentiste de esa respuesta, pero marca un poco esto que decías recién, el escándalo, el lío, que después tal vez te lleve a determinados lugares, hasta de fama. Primero te felicito por el estudio del entrevistado, porque es verdad. Esto yo lo conté porque ocurrió exactamente, era un varón, no una nena, y fue en el hall del Teatro Gran Rex, aquí en Buenos Aires, en la Avenida Corrientes. Y fue pintoresco, dramáticamente pintoresco, porque la consulta la mamá me la hizo con el nene delante. A mí como papá, yo tengo un hijo de 31 años y otro de 9 meses. Tomás y Nicolás. Tomás y Nicolás. 2 administraciones distintas, como digo yo. Pero me dio mucha pena, por no decir ternura, que el nene escuche a la mamá preguntándome cómo tenía que ser para ser famoso, porque uno está bastante acostumbrado que en general cualquier papá que quiere a su hijo, lo que te puede preguntar si tiene algún tipo de inquietud por estas ramas, es dónde le parece que es un lugar serio donde estudiar teatro, o dónde puede hacer sus primeras prácticas, o el Conservatorio Nacional de Arte Dramático está funcionando bien. Alguna pregunta que tenga que ver fundamentalmente con lo pedagógico, que es lo que uno, por lo menos en la educación que uno lleva, pretende para sus hijos. Y la pregunta fue muy brutal para mí, porque yo recuerdo que estaba de espaldas a la sala, en el hall, insisto, mirando la Avenida Corrientes de frente, y lo primero que brutalmente me salió ante una pregunta que para mí era brutal, fue decirle: espere que el semáforo corte, que el nene cruce Corrientes, lo va a atropellar un auto y mañana le garantizo que es famoso porque sale en todos los medios. Después me arrepentí, como vos bien decís, porque sentí que a lo mejor ponía en evidencia delante de un adolescente a esa mamá. Claro. Pero también después me quedé pensando que si al nene le quedó la frase, a lo mejor de adulto puede comprender la no metáfora de lo que estaba diciendo. Exacto. Y me parece que está marcando un tiempo que lo estamos y lo vamos a pagar. Desde el punto de vista, reitero, de sociedad, como sociedad. Me parece que esa pregunta que cambió sobre dónde ir a estudiar, en mi caso, teatro, para ser actor, dónde perfeccionarse, dónde puede una persona saber si tiene valores naturales, ese carisma, ese talento que hace falta para estas profesiones, y en todo caso, bien desarrollarlas a través de un estudio, de un perfeccionamiento. Bueno, termina dando cómo tiene que ser para ser famoso. A mí me parece gravísimo, me parece grave como ciudadano, me parece grave como persona, me parece grave como papá. No me gusta. Hablabas recién del nene y tal vez de una enseñanza que le quedó. Hay momentos en la vida, cuando damos los primeros pasos, que nos van marcando y nos van llevando, sin darnos cuenta en ese preciso momento, nos van llevando para determinado lugar. Nos vamos a retrotraer, Carlos, imaginariamente, a tu Mataderos natal, a esos primeros pasos, a esas primeras huellas, como aquella, por ejemplo, cuando ibas al cine, que en lugar de ver la película te preocupabas por cuántas butacas había, cuánta gente había, por qué los espectadores elegían tal película y no tal otra. ¿Te parece? Adelante. Nos vamos para Mataderos. ¿Cuál fue el primer libro que leíste? ¿Y la primera película que viste? ¿Y tu primer disco? En Palabras que Llegan,
nos gusta mirar hacia atrás. Carlos Rottenberg. Yo sé cuál fue la primera película que viste, porque leí ese extraordinario libro, tu biografía, la que escribieron Hugo Paredero y Carlos Ulanovsky. Pero vamos a situarnos en ese barrio, en esa casa. Vivías con tus viejos, con Miguel, que fabricaba cueros, Sí. o fabricaba ropa de cuero, con Juana, tu mamá, con Rosita, tu hermana. Contame cómo era un día de tu vida en Mataderos, tus primeras inquietudes de pibe. Mataderos, un barrio muy porteño, si se quiere. Nosotros vivíamos en la calle Tapalqué, Sí. Tapalqué 6950, entre Andalgalá y Carué. Y vos sabés que el mayor divertimento después de terminar la tarea escolar era sentarnos con mi hermana en el umbral de la vereda, en la vereda, en el umbral de la casa, Con Rosita. con Rosita, y anotar el número de interno de colectivos de la línea 55 que pasaba por la puerta. Ese era el tema. Nunca supimos para qué lo anotábamos, pero nos parecía que era nuestro trabajo. Mirá. Teníamos que anotar, esperábamos que pase el siguiente colectivo para anotar el número y guardábamos los papeles de los internos que pasaban. Eso lo tengo como primer pantallazo de una época, junto con pretender tener un kiosco. Será que como buen gordo siempre me gustaron las golosinas, y entonces en la ventana de la casa sobre la calle de Tapalqué había comprado en el kiosco de la esquina unas golosinas y lo ponía como si fuese un kiosco mío. O sea, Ya tenía la beta, la beta empresarial. quería ser empresario de algo. De algo. Cuando era muy chico. Pero, digamos, éramos una familia tipo de clase media baja, totalmente consustanciados con lo que tenía que ver con la cultura a través de mis viejos. Y no tengo un recuerdo que cambie mucho de lo que era el común denominador de los pibes yendo a la escuela pública, en el caso de mi hermana sobre la calle Caruela, en mi caso sobre la calle Cosquín, y haciendo la vida de barrio que por lo menos algunos, yo nací en el 57, que en los años 60 se planteaba en una ciudad como Buenos Aires. La vereda, el grupo de pibes del barrio, de la cuadra, por supuesto la casa abierta, sin llave, todas cosas que hoy parecen que hay que contarlas. Yo a mi hijo de 31 se lo tengo que contar, Claro. no tiene idea de lo que le estoy hablando. Es más, no hace mucho, cuando digo no hace mucho, me estoy refiriendo a 4 semanas atrás o 5, una Biblioteca Popular José Enrique Rodó, donde mis viejos participaban en su comisión directiva, cumplió 100 años la institución. Y entonces fuimos. Y fue como un volver a vivir en la pequeña, viste que la visión de un pibe, hasta el edificio más pequeño es enorme. Exacto. Cuando sos adulto te das cuenta de las verdaderas dimensiones de cada cosa. Bueno, esa monumental biblioteca, hoy me doy cuenta de grande lo que en definitiva era un salón de actos pequeño en relación a una gran dimensión, y sin embargo ahí pude, digamos, desarrollar, tener contacto con lo que tenía que ver con la cultura vista desde otro lado. Digo vista desde otro lado porque recién dijiste una cosa muy cierta cuando comentabas que yo, cuando mis viejos me podían llevar al cine, digo cuando me podían, porque el presupuesto no daba para ir muchas veces al cine, ni hablemos del teatro, hablemos del cine. Pero cuando me llevaban, es cierto que a mí me preocupaba más ver qué ocupación de butacas tenía la sala que disfrutar la película. Era un tema que después, ya de adolescente, mis viejos me contaron que les preocupaba. ¿Por qué no podía disfrutar del hecho artístico de la película? Y siempre en casa se ejemplificó en una frase que era: al nene le interesa más saber por qué los chicos eligen ver a Dumbo volar que disfrutar del elefantito volando. Ellos me llevaban a ver la película para que yo disfrute como chico. ¿Esa fue tu primera película? Fue la primera que en la memoria emotiva quedó. Después, digamos, en lo que tiene que ver con una marcación muy profunda, tuvo que ver en el año 1965, cuando yo tenía 8 años,
y que fue cuando mi mamá nos lleva a ver La novicia rebelde, que para mí marca un antes y un después, ya no solamente como espectador de una película, sino que define mi vocación. O sea, yo a esa película, a Julie Andrews, claro, a Robert Wise, que fue su director, le atribuyo que me haya, en una tarde de un viernes en el Cine Ambassador de la calle Lavalle 777, despejado cualquier duda a los 8 años. O sea, yo te puedo decir que cuando alguno me dice, pero hace tanto escucho este apellido hablando del espectáculo teatral, debe ser porque había otros con el mismo apellido, alguien de la familia. Y yo le digo, no, lo que pasa es que yo hace 52 años tuve en claro qué quería hacer cuando fuese grande. No tuve que esperar a los 17, que es cuando ya era un profesional. Esto es lo más pintoresco. Pero a los 8 yo salí de la calle Lavalle, del Cine Ambassador de la calle Lavalle, diciéndole a mi mamá, yo me voy a dedicar a esto. Y nunca hubo nada que me tuerza esa vocación. O sea, yo salí a la calle convencido que iba a ser un profesional de esto porque sentí que lo había aprendido en una función de cine. Y en ese sentido, cuando digo que soy un agradecido a la profesión, es que, y dije antes que los deberes los hicimos las dos partes, lo que tenga que ver con lo de afuera hacia mí y yo también hacia la profesión, esa obsesión por la vocación se la termino recomendando a cualquier joven. A mí me parece que cuando uno, será porque lo viví así, cuando uno tiene la suerte de saber desde muy chico qué es lo que quiere ser cuando sea grande, se quita un peso, una mochila enorme, se quita un desgaste de energía brutal, se quita muchas noches de insomnio, se quita una perspectiva de vida, o sea, se abre una perspectiva de vida y se quita tanta incertidumbre. Ahora, eso no se elige. No a mí se también elige. me pasó de muy chiquito con el periodismo. Y bueno. En tercer grado yo sabía que quería ser periodista, pero mi hija tiene 17, está terminando la secundaria y no sabe qué va a hacer de su vida. Bueno, por eso digo que creo que no es un mandato. ¿Se da o no se da? Para los que se nos pudo dar, desde el punto de vista de tenerlo claro tan chico, yo estoy convencido, no concibo cómo hubiese sido mi vida, ni siquiera cómo me hubiese desarrollado después profesionalmente, si no hubiese tenido esa vocación tan marcada. Por eso digo que nunca me fui a olvidar que cuando volvimos a Mataderos, desde el centro, llegar del centro a Mataderos, si hoy tarda un poquito, en aquel momento tardaba mucho más, tomábamos 2 colectivos y a veces 3. Le costó menos volver a Ítaca, Ulises, que ir del centro a Mataderos. Un día yo llegué a decir que llegué más rápido a Mar del Plata que lo que tardábamos del centro a Mataderos después de ver una película, un día con mucho tránsito por entonces, sobre todo porque no teníamos coche. Claro. Pero lo que marco es que mi mamá le dijo a mi papá, Carlito ya sabe lo que quiere hacer cuando sea grande. Y mi papá, que insisto, empezaba recién a fabricar pequeños, digamos, a través del cuero, del cuero, y pequeñas prendas de cuero, trataba de fabricar caseramente. Mi papá decía, ¿pero qué es lo que dice? Dice que va a exhibir cine. ¿Y qué es exhibir cine? Y mi mamá dice, yo qué sé, te digo lo que dijo en el cine, que va a dar cine, que se va a dedicar a eso. Y quedó también eso yo lo dije cuando cualquiera que conozca un poquito de esa película, estoy hablando de La novicia rebelde, la escena más emblemática del inicio es cuando viene el personaje de la novicia a través de las montañas cantando su canción. Y como yo dije, yo quiero hacer eso, siempre quedó como que no sabía si me refería a cantante, a monja o a qué. Porque eso qué es, dicho en boca de un chico de 8 años. Claro. Lo increíble es que pasaban los años y yo seguía diciendo, yo tengo claro que quiero hacer eso. Y fui adolescente y estudié lo justo, tanto cuando me daban geografía como historia, nada más que para pasar de grado primero y de año después para cumplir con los viejos. Claro. Y esto que voy a decir en este ámbito y en este micrófono es políticamente incorrecto, pero cuando terminé 5º año y mis viejos me dijeron a qué facultad, por eso digo que en este micrófono es incorrecto, dije, hagamos un negocio.
déjenme saltear un año de la facultad, porque yo quiero trabajar en esto. Y si en un año no consigo cómo meterme en esta profesión, yo les aseguro que arranco la facultad un año después. Y mis viejos dijeron, dale para adelante, porque si el nene terminó quinto año y quiere dedicarse a algo tan obsesivamente convencido, los viejos lo apoyaron. Y en julio entonces del año siguiente estaba pasando cine y nunca más largué. En realidad después la profesión me llevó a pasarme al teatro pronto. Claro. Pero hice en teatro lo mismo que quería hacer con el cine. Cambié en definitiva por un primo hermano. Me di cuenta rápidamente en ese momento que el cine traía una transformación que era muy palpable con el cierre de salas, con la transformación a esto tan impersonal que son las salas de los shoppings y de los multicines. Estoy de acuerdo, sí. Y entonces, como yo soy de la época del maní con chocolate, no del pochoclo, a los 2 o 3 años de estar pasando cine, me contacté con el primer actor con el que trabajé, que fue Pepe Soriano, para hacer una obra que fue Parra, la vida de Florencio Parravicini, dirigido por Luis Macchi, y aceleré por el lado del teatro, siguiendo la fórmula que yo digo que mi facultad imaginaria me había estudiado para el cine. Y con eso logré a lo largo de estos 42 años hacer una empresa teatral importante y te diría con la misma fórmula de 1965 cuando vi La novicia rebelde. Carlos, estamos con Carlos Rothenberg en Palabras que Llegan. ¿Te acordás cuál fue el primer libro que leíste o aquel primero, en todo caso, que te marcó? Seguramente me voy a equivocar, porque yo tengo el recuerdo de los primeros libros que los papás entregaban a un pibe. Me acuerdo cuando me dieron Corazón, libros de la época que tenía que ver con el Principito. O sea, no era, por eso dije antes que en la época aquella de Mataderos, en la época de los inicios, no, lo único que me distinguía a lo mejor sobre los otros pibes es que mientras a ellos les interesaba saber cómo formaba un equipo de fútbol, a mí me interesaba saber cuántas butacas tenía el teatro ópera. Por eso te llevaron antes, cuando lo hacías en el cine, al psicólogo. Claro, porque estaban preocupados los viejos, porque no era normal que un pibe plantee en el almuerzo familiar, por ejemplo, tómenme una lección. Y me decía, ¿cuál es la lección? Agarren el diario. Y entonces empezaba, te dije recién, Ambassador, Lavalle 777, Hindú, Lavalle 858, Ópera, Lavalle, Corrientes 860, Metropolitan, Corrientes 1343. Entonces los viejos iban, y ¿para qué sabe las direcciones de memoria? Bueno, y ahora vayamos por los horarios de las películas, y ahora vayamos por los teléfonos, y ahora vayamos por la capacidad de los cines, y tráigame los programas cuando van que quiero coleccionarlos. Por eso dije hace un segundo que yo hice una facultad imaginaria. Claro. Yo nunca tuve dudas de lo que, no solamente de lo que iba a hacer, sino cómo lo iba a hacer. Yo dormía literalmente, no es un eslogan esto, con los programas de cine que todos los amigos y toda la gente que iba al cine me conseguía sobre mi cama. Mirá. O sea, era una cosa bastante... Hoy, de adulto, lo veo bastante enfermizo. Yo tenía sobre la pared de corcho típica de los adolescentes todos los programas de la semana que literalmente cambiaba todos los jueves cada vez que cambiaban las películas de las 42 salas del centro de Buenos Aires. Y en los cajones, donde usualmente se pone la ropa, como a mí nunca me interesó ni antes ni ahora la ropa. Yo, es más, si estoy vestido es porque en mi casa mi mujer me dijo, ponete esto. Por un convencionalismo. Nada, no tengo idea, puedo salir con 2 zapatos. De hecho he salido con 2 zapatos distintos a la calle porque no me importó nunca ni me importa nada. Sí te puedo decir que en los cajones estaban numerados por orden alfabético todos los programas de cine, y yo hice, hoy en día que las universidades tienen tanto, y esto siempre cuando voy a charlar en alguna universidad con alumnos sobre estas temáticas, siempre digo, qué suerte tienen ustedes que tienen dónde canalizar profesionalmente, desde el punto de vista del estudio, todo esto. En mi época no había, pero ni en la escuela pública ni en la privada. Fuiste un autodidacta. Y entonces en ese sentido, a mí el programa de cine, el poder recorrer y quedarme horas de repente mirando un cine y entender cosas,
Mira, hay una anécdota que lo pinta de cuerpo entero. Yo recuerdo que una película se daba en un cine, no importa cuál, y se daba también en otro, y de repente en una daban 5 vueltas la película, esas 5 secciones, y en otro 6. Y yo siempre decía cuando era chiquito, pero qué tonto el dueño del cine que da 5 vueltas, si la película permite dar 6. Y yo me anotaba en mis apuntes, ¿por qué el cine, invento, ¿por qué el cine Normandí en la calle Lavalle da 6 vueltas a esa película? ¿Y por qué el cine Alfil en Corrientes 1753 da 5? Es tonto el dueño del Alfil. Eso es lo que yo pensaba. Después, cuando pude interiorizarme mejor, en una película, una visita al cine, veo que entra un coche, un Ford, en el escenario, antes de cada función. Y entonces ahí caigo que el dueño del cine, que yo pensaba que era un tonto porque daba una vuelta menos, lo que había hecho era canjear un sponsor, que era un auto Ford, que perdía unos minutos en cada función entrando y saliendo, pero que era mucho más desde lo económico, redituable, que dar una función más de cine. Mira. Estas cositas que tienen que ver con la interna de cada actividad, las aprendí a partir de prueba y error y a partir de ponerme en la práctica a querer husmear en esa actividad a la que yo quería pertenecer. ¿Te acordás cuál fue la primera música que llegó a tus oídos? ¿El primer disco que escuchaste? Tal vez por influencia de tus viejos, imagino. El primero no. Para mí, soy reiterativo, que a mí lo que me destapó los oídos fue la banda original de La Novicia Rebelde. Ajá. O sea, yo me paraba, en casa estaba el famoso Winco Gareño, y yo me paraba, que soy un desastre con la música, claro. Sin embargo, fue, digamos, ese disco giraba en casa permanentemente y yo me paraba arriba de una silla creyéndome que era el director de una orquesta y dirigía los temas de La Novicia Rebelde. Por eso digo que es una película a la que yo le tengo mucho agradecimiento. Fíjate vos que hace no tantos años, 5 hará, con mi mujer nos fuimos hasta Salzburgo porque lo único que quería era recorrer los escenarios naturales de la película. Mirá. Y traerme todo lo que pudiese, desde ir a la casa de la familia Von Trapp, a la casa real, y a la casa real me refiero donde vivían en Salzburgo, hasta la imitación hecha para la película, para el escenario escenográfico, hasta los distintos jardines que se ven en la película, y eso lo hice con La Novicia Rebelde de Salzburgo, y ya de grande también lo hice con la segunda película que me impactó, que tuvo que ver con Cinema Paradiso, donde me fui a Sicilia, recorrí toda la isla para llegar a un pueblito que se llama Palazzo Adriano, nada más que para poder quedarme en el lugar donde se filmó Cinema Paradiso, porque son ese tipo de películas. La primera en mi infancia, porque me marcó, y la segunda también me marcó y me lloré todo, porque tuvo que ver justamente con lo que dije antes, que tenía que ver con la decadencia de la sala tradicional de cine. Yo en ese sentido, fíjate que te hablo más de la sala que de la película. Sí, claro. Porque claro. Para la película está el realizador, está el creativo, está el director. Yo soy de los que creen que los edificios, vale para teatro, vale para un estadio, vale para un cine, son el puntapié inicial para que después se pueda desarrollar el hecho artístico. O sea, no comulgo con la idea de quedarnos solamente en hablar de lo artístico, porque si no hay dónde exhibirlo, claro. Es más o menos lo mismo que si aquí estamos en la universidad, decimos la materia es esta, pero no tenemos el edificio donde cobijar a los alumnos. Me parece que hay un puntapié que en ese sentido la sala de cine nos daba, y por eso te dije antes, me quedé en el maní con chocolate, aunque hoy los jóvenes que puedan escuchar esta charla entiendan que lo único que se come es pochoclo. Y lo que molesta, ¿no? Cuando aparte, empiezan a revolver en ese balde. En palabras que llegan, las palabras se transforman en una canción. Y la canción, esta noche la elige Carlos Rottenberg. Ahora, en palabras que llegan, el tema del día. ¿Qué nos vas a hacer escuchar? ¿Y por qué, Carlos? Como no voy a volverte a hablar de La Novicia Rebelde, dije recién que Cinema Paradiso tenía para mí una connotación importante y tiene fundamentalmente una banda musical que a mí me gusta. Por lo tanto, si me das a elegir, voy por el lado de Cinema.
Estás escuchando Palabras que Llegan, sentimiento a flor de piel. Continuamos en Palabras que Llegan, en el programa que tanto queremos, en conexión abierta a la radio online de la UAI, la Universidad Abierta Interamericana, con Fernando San Martín en la producción, con Gabriel Trípodi, junto a Daniela Ferrín en la puesta en el aire, y hoy nos está acompañando nuestro querido Carlos Rottenberg, un tipo que aporta y mucho a la cultura de los argentinos, desde su lugar, desde el teatro. Vuelvo al comienzo de la charla, con respecto a lo que siempre cuenta Eduardo Aliberti, que una vez le dijo Tito Cosa, uno de los grandes dramaturgos de la historia del teatro argentino. Tito Cosa le dijo a Aliberti que vos sos socialista. ¿Sos socialista, Carlos? Vos sabés que a mí no me gustan los rótulos. A mí me gusta usar un término que está muy, tal vez, mal usado. Yo quiero ser ético. Uh-huh. La ética es una sola y no sé qué ideología tiene. ¿Qué ideología tiene? Porque no tiene más que una. Y me parece que en ese sentido, si ser socialista significa respetar al otro, si ser socialista significa pensar en común, entre dos o más personas, si ser socialista significa ser cumplidor de la palabra en los hechos y tratar de ser coherente defendiendo una idea sin ser esponsoreada, podríamos decir que soy socialista o el término que quieras. Me parece que me interesa en cualquier profesión ser honesto y me parece que en ese sentido, y te lo digo siendo empresario, entiendo hasta el prejuicio que tiene que ver con que los empresarios tienen muy mala prensa. Es cierto. Han hecho los deberes para tenerla. Y muchos. Y uno lo que tiene que tratar en cualquier profesión, y en este caso yo te lo digo como empresario, es rodearse de los que supieron tener buena prensa por los hechos, no por tener un buen jefe de prensa. Me parece que pasa por ahí. Yo una de las cosas que me ponderé siempre, que me salió espontáneamente, no fue prefijado ni pensado, justamente es no tener un jefe de prensa. Escuché tantas veces y sigo viendo que todos, incluso organismos públicos, tienen jefes de prensa. A mí me gusta, a la vieja usanza, como decía el querido Alfredo Alcón, si estoy en casa atiendo el teléfono y si no estoy en casa dejo el contestador y digo llamame después cuando vuelva y te llamo. En eso yo me quedo con esa antigüedad que me parece que tiene mucho más que ver con el respeto, tiene mucho más que ver con el poder relajarnos un poquito más. Y en ese sentido entonces, mezclando todo esto en un gran cóctel, te diría que no creo tanto en la prensa desde el punto de vista de lo que pueda decir sobre alguien, sino que comulgo con los hechos cotidianos y en los hechos cotidianos respetar esas premisas de ética y honestidad sin importarme cómo se llame desde el punto de vista ideológico. ¿Seguís sin firmar contratos? Sí, hace más de 20 años, sí. ¿Y nunca tuviste problemas? Nunca. Y como digo siempre, no es mérito de uno, porque para poder trabajar sin contratos necesitas que del otro lado también cumpla la gente. Y yo firmé contratos cuando no nos conocíamos en el medio, pero te diría que hace 25 años que un día dije, ¿para qué sirven? Si ya sabemos de qué se trata lo nuestro. Y hoy puedo jactarme de decirte que no es una frase hecha, es con nadie. Es más, tengo mis divergencias públicas con una amiga mía que es Mirta Legrand, pero tengo que decir que de los 20 años que produje su programa, los primeros 5 firmamos un contrato y los últimos 15 nunca. Y fíjate vos que cualquier divergencia no hizo mella en poder trabajar simplemente de palabra. En lo nuestro se da. ¿Cómo llegaste a Mirta Legrand?
haciendo teatro. Produje una obra que se llamó Potiche en el año 1989. Ella era la protagonista junto con Juan Carlos Calabró, Juan Carlos Mesa, Roberto Antier, Iliana Calabró, Linda Pérez. Dirigía Daniel Tiner, junto con Santiago Doria también. Y produciendo en el Teatro Atlas de Mar del Plata, donde debutamos en ese verano 89-90. Cuando íbamos a comer, después de las 2 funciones del teatro, siempre conté que Mirta hacía el programa sin darse cuenta. Hacía 10 años que no estaba en el aire, había terminado los almuerzos en 1980, y estábamos en el 90, y cuando llegábamos al restaurante que eligiésemos para esa noche, Mirta se sentaba siempre en lo que podía ser una cabecera imaginaria, decía dónde tenía que sentar cada uno, y cuando Calabró empezaba a hablar le decía, usted ya habló mucho, ahora le voy a preguntar a Mesa, y cuando Mesa trataba de decir 2 palabras le decía usted, o sea, interrumpía en la vida como interrumpe en el programa. Y lo llamé a Tiner, que no estaba en Mar del Plata, y le dije, tu mujer está haciendo gratis el programa todas las noches, lo quiero producir y que vuelva a la tele. Y yo con la tele no tenía ninguna relación. Cuando digo ninguna, es ninguna más que como eventual televidente. Y así, copiando el contrato del teatro, en los teatros hay 2 partes que se unen, el teatro y la compañía teatral. Entonces, me acuerdo que con Daniel Tiner salimos a recorrer canales a ver quién lo tomaba. No lo tomaba nadie porque decían que era un programa ya vencido. En el 89. En el 89. Qué barbaridad. Y así pudimos volver en el 90 a través de la pantalla de ATC, hoy Canal 7, y a partir de ahí se da este ciclo que yo produje durante 20 años y que exactamente en febrero del 2011 planté bandera después de 20 años, porque me pareció que era una etapa, por lo menos para mí, terminada, que no significa que esté terminado el programa, ni mucho menos. Digo que para mí, desde un punto de vista personal y empresarial, estaba terminado. Discutiste mucho en los años en los que muchos denominan esto de la grieta, comenzaba a ensancharse esa grieta. Discutiste mucho con Mirta de política, estando en veredas opuestas, sí, ideológicas, si se quiere. Discutimos, pero vos sabés una cosa, fueron discusiones privadas. Porque un día me di cuenta, discutiendo públicamente, lo hice, invitado a su programa, sí, más de una vez lo recuerdo. Y un día me di cuenta, no hace tanto, más o menos hará 8 o 9 meses atrás, me di cuenta que había un negocio de la grieta. La grieta pasó a ser un lindo negocio para todas las partes que se quieran involucrar, un negocio que cumple con los egos, un negocio que cumple con buenos contratos, un negocio que cumple con potenciar algunos comunicadores y algunas figuras a un lugar más estelar del que tendrían si no tuviesen la grieta. Y entonces yo, como empresario, me inventé un eslogan para contestar, y es, como yo no participo de ese negocio y no me pagan, no hablo de la grieta. Si me pagan, me sumo también a hablar de la grieta. Pero si no, pasemos de tema. Está muy bien. Por eso aclaré lo que muchos denominan la grieta. Por eso, no, para mí es un negocio. Si quieren que juguemos a eso, que me paguen. Claro. Porque hay mucha gente que cobra por el negocio de la como grieta. Buen negocio. Imagino la respuesta. Sos un tipo que hace de su vocación un estandarte, por lo tanto eso va de la mano con la pasión. Pero quiero que profundices vos. El tipo puede cambiar de todo. De cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios. Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín. No puede cambiar de pasión. Contanos, ¿cuál es la tuya? En palabras que llegan. ¿Cuál es tu pasión? Casi que es como tener la pelota picando en el área con el arquero desparramado. Te la dejo para que definas. Pero me gusta lo que decís y cómo lo decís, así que quiero escucharte. ¿Cuál es tu pasión? Me imagino que vas a decir el teatro. Y es obvio. Yo creo que si hay alguien escuchándonos en esta charla, ya tiene la respuesta antes que la diga yo. Hago una aclaración en todo caso. Yo soy muy familiero. Y así como hablé de la vocación inicial y hablé del apoyo de los viejos cuando propuse tratar de laburar en esta actividad antes de... Fíjate que digo actividad, eso denota mi edad. Los pibes de hoy ya no dicen actividad. Es viejo hablar de actividad. Bueno, yo voy a seguir diciendo actividad si me permite. Está muy bien. Pero dije que el apoyo de la familia le doy un rol fundamental antes de hablar de la vocación. Yo creo que todos somos de alguna manera lo que mamamos en los primeros años de vida,
todos somos quienes recibimos herramientas de todo tipo, también las culturales, para poder desarrollarnos de adultos. Y entonces, si bien yo tengo que contestarte que la pasión es el teatro, sería indivisible hablar de esa pasión si no hablamos de esa contención familiar, ese apoyo irrestricto de la familia, que nosotros, tengo mis viejos que por suerte están vivitos y coleando y seguimos reuniéndonos todos los domingos. Siempre digo que parecemos los Campanelli, aquella familia italiana, en todo caso judía, claro, en el caso nuestro. Pero qué lindo eso. Y lo inculcamos para esa unión familiar, también para sus hijos, que somos nosotros, y hoy sus nietos, que son nuestros hijos. Qué lindo. Y me parece que la vocación no tendría su círculo completo, porque si no que podríamos caer en algo que a veces veo en esta actividad, que es el muy exitoso. Y yo siempre digo, vos podés tener mucho rating si haces televisión, mucho rating si haces radio, podés vender muchas entradas de teatro, de cine, pero yo siempre me gusta rascar un poquito y te pregunto, si te operan, físicamente estoy hablando, clínicamente, ¿quién te acompaña en el sanatorio? No te va a acompañar ni una décima de punto de rating, ni un espectador del teatro, ni ningún oyente que pueda seguir un programa multitudinario de radio. Te va a acompañar los afectos. Entonces me parece que la pasión, si no tiene su correlato en los afectos personales, no sirve para nada. Concretamente, al éxito, por el éxito en sí, le doy muy poco valor. Creo que el éxito es maravilloso si tenés con quién disfrutarlo. ¿Qué es el éxito? Un día que está haciendo un éxito bárbaro en una de tus salas, Diego Gentile, hablo de Toc Toc, Sí. ¿Séptima temporada ya? Séptima, sí. Séptima temporada. Dijo, el éxito para mí, nos estuvo acompañando una noche acá, el éxito para mí es irme a dormir contento. Seguramente se va a dormir contento también porque lleva hace 7 años el teatro lleno. Yo el éxito lo respeto mucho. El éxito a algunas personas le da como... No estoy hablando de Diego, por favor. Sí, estoy sí, hablando del entiende. concepto. El éxito da como un cierto... Tiene una frase que parece... Se relaciona rápidamente con lo económico. Da como un poquito de pudor. A mí no me da ningún pudor. A mí me gusta el éxito. El propio, el ajeno. Me parece que el éxito no es una mala palabra. O sea, a mí me gusta el éxito. Me gusta el éxito de un país, me gusta el éxito de una obra teatral, me gusta el éxito de cada ciudadano teniendo una buena familia. Insisto, yo el éxito lo busco. El éxito lo tomo como un amigo, no lo tomo como una cosa pudorosa de querer taparlo, esconderlo, Claro. o pensarlo y no decirlo porque queda mal. En ese sentido, me parece que el éxito bien utilizado, el éxito bien disfrutable, el éxito bien compartido, es maravilloso. O sea, yo no recomiendo asustarse por el éxito. Lo que creo es que hay que ver para qué se lo usa. Los artistas nos emocionan, yo siempre digo que nos elevan, y para que nos emocionen, para que nos eleven, tiene que haber gente como Carlos Rottenberg, que alquiló teatros, construyó, remodeló, compró, que se la jugó económica y personalmente para que nosotros podamos disfrutar. En definitiva, él genera que esos actores y actrices nos emocionen desde arriba de un escenario. Y esta noche vamos a conocer qué es lo que lo emociona a Carlos Rottenberg, este querido empresario y productor teatral. ¿Con qué se emocionan quienes nos emocionan? En palabras que llegan, marcas en el alma. Sos un hombre, Carlos, que también emociona por lo que hace, cómo lo hace y cómo repercute en la gente, que puede ir una noche con su familia al teatro a ver a sus artistas favoritos. ¿A vos qué te emociona? Estás pasando por un momento muy especial, muy lindo de tu vida. Me emociona lo mismo que entiendo le emociona a cualquier persona con respecto a lo privado. Me emociona haber podido irme 4 días ahora con mi hijo de 31 años y el de 9 meses
me emocionó mi hijo mayor acompañando a mi segunda mujer a hacer las ecografías previas al nacimiento del hermano. Me emociona, dije antes, la unión familiar de los domingos en el almuerzo con abuelos, hijos y nietos. Me emociona cuando está unida la gente que uno quiere. No tengo grandes distinciones para hacer en relación a lo que tiene que ver con el común denominador. Yo creo que acá los que tenemos el privilegio de estar frente a un micrófono, a una cámara, ocupar un lugar semipúblico, digo semi porque en el caso mío un empresario no es un hombre público, tenemos que dejar en claro que hacemos, trabajamos, estamos en actividades más vistosas que otras. Pero a mí nadie me va a quitar de la cabeza que es incomparable con otro tipo de responsabilidades profesionales que tienen otras profesiones. Siempre digo que una de las cosas que me fue un gran salvoconducto es tener claro cuál es el rol nuestro, pero no querer compararlo ni con el laburante que a las 4 de la mañana toma todos los días un tren para llegarse por 2 horas por un salario básico, ni tampoco con aquel que se rompió estudiando para poder, por ejemplo, operarte y salvarte una vida, o incluso pilotearte un avión y llevar a 300 personas con buen destino cuando se trata de una tarea de tanta responsabilidad. Me parece que en ese sentido nuestra profesión está sobrevalorada. Lo digo siempre, lo discuto con actores, con productores. Me encanta lo que hago, defiendo lo que hago, pero siempre tuve muy en claro hasta dónde llegamos. No somos los que la exposición mediática nos coloca casi como salvadores de nada. Yo nací en Mataderos, dije antes que estudié lo necesario para poder dedicarme, para poder pasar de grado y de año, y me profesionalicé en esta actividad. Pero eso no me impide ver o ponerle la cuota más sensata posible a qué es lo que nosotros ofrecemos, y tengo que compararla. Seguramente en una escala de valores hacemos más que en otras actividades, pero también hacemos mucho menos que en otras actividades. Y a mí me da mucha risa, incluso cuando en algún reportaje me autoleo y me dicen, el productor, el mayor productor, y yo digo, entonces no conocen lo que es ser productor de cosas grandes, que es mucho más que una obra de teatro, o mucho más que construir un teatro. Por eso digo que en ese sentido no es falsa modestia, sino que es simplemente ubicar los roles de cada uno. Nosotros somos privilegiados en esto, me encanta poder estar en ese grupo de privilegiados, pero el tema pasa por no ponernos anteojeras como los caballos y poder mirar alrededor y saber que uno a veces tiene la posibilidad, como me gusta decir, de comer. Una vez, antes hablaste de Mirta Legrand, me invitó a comer a un lugar que tenía cubiertos de acero quirúrgico, que yo sentí que me estaban operando más que comiendo. Y a mí la verdad lo que me gusta, cada tanto sí ir a acompañar eso, pero me encanta pararme en la pizzería Ugis y comerme la grande, que a mucha gente no le gusta, pero a mí sí. No te puedo creer. Y me encanta y lo disfruto, pero muchísimo, pero muchísimo. Acá, mira, muy cerquita de acá, en Lima y Moreno, me encanta estacionar el auto y quedarme charlando con el pizzero y comerme la de Ugis. ¿Por qué? Seguramente porque tengo la posibilidad también de acceder al otro, y entonces puedo valorar. Pobre aquel que tiene, por necesidad o por indicación de no sé quién, que estar en un solo rol. La gente en general tiene que comer la pizza económica, pero por un tema de costo, no por un tema de elección. Bueno, si uno tuvo el privilegio de poder elegir, ¿qué te voy a contar? Y vos por un tema de elección vas a UIS. Sí, porque me gusta. Me gusta, está muy bien. No tiene... Nos acompaña Carlos Rottenberg y es un gusto porque estamos disfrutando enormemente esta charla. Las palabras tienen un rol preponderante en nuestro programa. De hecho, así lo indica el nombre de este programa, Palabras que Llegan. Entre todas, Carlos, vas pensando mientras presentamos este segmento, nos vas a elegir una. Una palabra no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo. En Palabras que Llegan, ¿qué palabras elegís? ¿Cuál te identifica y por qué?
Una verdad no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo. Esta noche la palabra la elige Carlos Rottenberg. Me surge rápidamente decirte honestidad. Me parece que confluye en ella un montón de situaciones que me alcanza con esas pocas letras. Me parece que a mí me resume como, incluso me salva de cualquier error, porque el tema es que equivocarnos podemos equivocar todos. Acá el tema pasa por si nos equivocamos honestamente o no. Y en ese sentido, incluso cuando me equivoco, me doy cuenta que puedo rápidamente aclarar que me equivoqué porque parto de la base que fue honesta la equivocación. Recién hablabas del éxito, que lo buscas, que no te avergüenza y que no lo escondes. El éxito se difunde, además. Al fracaso se lo trata de esconder. Esto es así, es casi instintivo. ¿Cómo convivís con uno y con el otro? Yo tengo una fórmula muy sencilla. Como no me creo demasiado el éxito, sufro menos el fracaso. O sea, no me excito demasiado con el éxito. Entonces, me duele menos la patinada. Ajá. Y además porque, como me gustan las matemáticas, ya aprendí hace mucho tiempo que en estas profesiones la mayor probabilidad pasa exactamente igual que en una ruleta de casino. Es de perder. La mayoría de iniciativas que se hacen en estos rubros, vale para el teatro, para el cine, para la radio, para los discos, para la revista, para los diarios, siempre va a haber más fracasos que éxito, en Argentina y en el mundo. Por lo tanto, si uno parte matemáticamente de esa posibilidad, disfruta el éxito que busca, pero está más preparado para darse cuenta que tiene más posibilidad de patinar. O sea, no los creo mucho. En todo caso, trato rápidamente de buscar otro éxito para poder suplir el fracaso. Yo siempre digo que las empresas de este tipo, quienes realmente las solventan son en el caso del teatro, por ejemplo, quien hace los espectáculos es el público desde el punto de vista, quien solventa los fracasos no es un empresario. El empresario da el puntapié. Son los éxitos. Los éxitos son, no hay nada más socializante los éxitos solventan los fracasos. No vamos a hablar, pero te podría llenar de ejemplos. O sea, las películas de Porcel y Olmedo en la empresa Aries Cinematográfica solventaban la Patagonia Rebelde. Mirá. Si no vendían las entradas Porcel y Olmedo, no había Patagonia Rebelde. Mirá. Se murió Olmedo, se murió Porcel y desapareció la empresa. Porque la película y está vivo y muy bien Héctor Olivera, dueño de Aries, que siempre cuenta lo mismo. O sea, los éxitos solventan los fracasos. Carlos, si alguna vez te peleaste en la calle o tuviste algún inconveniente, alguien te pudo haber preguntado esto de manera socarrona, casi como para desafiarte. Nosotros te lo vamos a preguntar desde otro lugar. ¿Te parece? Dale. Si la propuesta te alarma, seguí con este presente, o si querés simplemente atrévete un paso al frente y dale, empezá a ganar. ¿Y vos? ¿A quién le ganaste? ¿A quién le ganaste, Carlos Rottenberg? A nadie. No sé, ¿alguien te contestó otra cosa? Porque, ¿Sí, en serio? Variadas respuestas cuando llega este momento. No, ¿a quién le gané? No, nunca. A los obstáculos, a los que no creían en mí. Digo, tratando de pensar algunas de las respuestas. ¿Viste cuando antes te dije a mí mismo me han respondido varias veces. Yo no. A lo mejor si empiezo a rascar en la pregunta, encuentro otra respuesta, pero a priori, no. Mira, la gente cree, te dije antes, tiene mucha fantasía con este ambiente. Y entre otras cosas parece todo un ambiente crispado. No hablo de política, hablo de la actividad. No hablamos de la grieta. No, hablamos de la locura de trabajar entre seres humanos. Y cada vez que voy al médico se ríe porque le digo, si yo tengo que armar un espectáculo que a priori, o sea, sabiéndolo, porque los imprevistos existen siempre, me va a subir más de 13,8 de presión, prefiero no hacerlo. Entonces es una realidad. Yo digo que mi tarea la hago con el tensiómetro al lado
y no quiero hacer nada que me dé más de 13,8 de presión. Y realmente lo vengo cumpliendo. Bien. Y le recomiendo muchas veces a la gente de antes y de ahora del ambiente. Digo, che, fíjate en la presión. Si la presión la profesión te empieza a hacer subir la presión, es muy mal negocio, aunque hagas un éxito en boletería. Fíjate primero en la presión. Porque el éxito en boletería, con la presión alta, a la larga no la vas a poder disfrutar vos. Estamos llegando al final de Palabras que Llegan. Esto lo armamos pensando en cine, que también tiene mucho que ver con vos, porque de hecho fue el disparador como para que después vuelques tu pasión en el teatro. Pero la verdad que pensando en Carlos Rottenberg, da para hacer una película. El chico de Mataderos, que montó un kiosco en la casa paterna junto con Rosita, su hermana, que fue exhibidor de cine y luego pasó al teatro, exitoso, reconocido por colegas, por actores, que llegó a lo más alto desde ese lugar y peleándola mucho. Así que llega un productor, otro productor, que dice, vamos a apostar acá y vamos a filmar o hacer en teatro, en este caso, la vida de Carlos Rottenberg. Tenemos todo, pero falta el director. Y al director te vamos a dar la chance, Carlos, de que lo elijas vos. Luz, cámara y acción. ¿Qué director elegís para que dirija tu historia? ¿Qué la hacemos, en teatro o en cine? Donde vos quieras, yo voy a ir a verla. Entonces, vas a ir, claro. Voy a ir. Porque no sos de ir a ver las obras en tus salas. No, ahora sí. Voy después, no voy a la noche de estrenos. A los estrenos no. A los estrenos no voy. Pero después me siento entre el público. Y hay muchos. Hoy, si me das un director que a mí me gusta por cómo llega con el sentimiento, tiene que ver con Campanella. Ajá. Me parece que toca una cuerda muy porteña, muy nuestra. Ajá. Y por las sobradas muestras que dio a través de sus películas. Pero los hubo siempre y los hay. Digo Campanella porque es un tipo que admiro mucho a través de su filmografía nacional. Pero como la película esa no se va a dar nunca, no se va a hacer nunca, entonces... Nunca se sabe. Nunca se sabe. Nunca se sabe. Lo último, cortito, y nos estamos yendo. Definime teatro. ¿Qué es el teatro para vos? Es un vínculo de cultura y esparcimiento, un vínculo de esparcimiento familiar, además. Me parece que tiene una pata importante en la cultura, me parece muy importante lo que es el teatro público. Eso es un tema... diría que es una asignatura pendiente de los últimos años, y lo resumo rápidamente. Cuando dije antes que mis viejos tenían dinero para ir al cine cada tanto en Mataderos y no para el teatro, cuando íbamos al teatro, veníamos al Teatro Municipal San Martín. Los espectáculos para la gente que no tenía el dinero suficiente para acceder al teatro privado, estaba cumplido ese rol por el Estado. Entonces me parece que en ese sentido hay una pata de la cultura teatral que no tiene que ver con las lucecitas de la Avenida Corrientes y no tiene que ver con el teatro comercial en el cual yo me muevo, y tiene mucho más que ver con ese bastión que es por un lado el teatro independiente y por otro lado el rol del Estado con el teatro público. Me parece que el teatro público, salvo el Nacional Cervantes, que ha podido sostener en estos últimos años una programación con una accesibilidad de precios de entradas, etcétera, incluso moviéndose de la ciudad de Buenos Aires, de la Avenida Córdoba y Libertad, donde queda el edificio, para llevar teatro al interior de Argentina, a todo el país. Me parece que hay ahí a nivel municipal una falencia que espero que próximamente, según se anuncia, se termine dando con la reapertura definitiva del Complejo San Martín, y sobre Corrientes también con el tapiado Teatro Alvear, que lleva demasiado tiempo, y me parece que ahí hay que entender que hay mucha gente que está ávida de teatro, ávida de consumir buen teatro, y no va a pagar 500 ni 600 pesos porque no puede, no porque no quiera, una entrada en el circuito en el que yo trabajo. Carlos, gracias por acompañarnos, y gracias porque para nosotros fue un gusto escucharte, aprender, conocerte un poco más. Carlos Rottenberg nos acompañó esta noche, un hombre que nos hace mejor la vida. Gracias, Carlos. Gracias a vos. Carlos Rottenberg pasó por Palabras que Llegan, y las palabras que llegan, ahora lenta, progresiva, paulatinamente, comienzan a irse hasta la semana que viene. Un gusto acompañarlos. Será hasta la próxima. Chau.